figura de una mujer que esté presente en la vida de un niño. Eso es algo que se empieza a discutir porque antes era como que no, sin una mamá es imposible, ¿no es cierto? Después todas estas cuestiones de empezar a discutir y están así, ¿no? Aparece, por un lado, el hecho de que, por ejemplo, por eso, miren esto, eh, antes se hablaba más de que ser mujer, que tiene que ser mamá, ¿no? Y después cuando se empieza a investigar más profundamente sobre este tema, se empieza a hablar de función materna. Porque en realidad lo que se descubre es que no es tan importante si es la mamá biológica o no es la mamá biológica, y tampoco es tan importante si es mujer o varón, porque se empieza a descubrir que la función materna que tiene que ver con los cuidados, con la alimentación, con la protección, eh, la puede desarrollar también un varón. Es decir, puede haber figuras paternas que cumplan funciones maternas. Así como al revés, puede haber figuras maternas que cumplan funciones paternas, porque si la función materna está asociada con esto del cuidado, la protección, qué sé yo, brindar bienestar, brindar contención, comprensión, la figura paterna, perdón, la función paterna está asociada a la puesta de límites, a inculcar normas y reglas. Antes se tendía a pensar que si no existía un varón papá, el chico iba a nacer sin reglas, sin normas, iba a crecer sin reglas ni normas, iba a ser un antisocial. Pero después con esto que se empieza a descubrir de la diferencia entre figuras y funciones, se empieza a ver que muchos niños nunca tuvieron una figura paterna, pero incorporaron normas y funciones porque la mamá se encargó de cumplir ambos roles o funciones, la materna y la paterna. Por eso se empieza a ver que en realidad lo importante es que la mamá a su vez, cuando fue niña y en su proceso de crianza, haya tenido la experiencia de recibir una función paterna, que se la pueda haber transmitido su mamá o su papá, digamos. Eh, la función paterna, dijera Freud, es esa que envía el niño a la cultura. Así dice Freud. La función paterna envía al niño a la cultura. Es como vieron que la mamá a veces tiene lástima, le da pena, que el chico salga solo, no sé, a hacer algo, ¿no? Porque la mamá, la función materna está más identificada con la protección. Eh, y la función paterna tiene que ver con esto de alentar la autonomía, el despegue, ¿no? Por eso dice Freud, la función paterna nos envía a la cultura, es decir, nos saca de ese lugar cómodo, de confortable, calentito, comprensivo, nos saca de ahí la función paterna y nos enfrenta con los desafíos de la vida extra o fuera de la familia, ¿no? Eh, Ambas funciones, tanto la materna como la paterna, más allá de quién las desempeñe, son importantísimas. Es más, las dos funciones las puede eh, cumplir una misma persona, indistintamente si es varón o mujer, pero es necesario que estén presentes, porque tiene que ver con lo que hablábamos antes del necesario equilibrio entre el afecto
que se le brinda al niño y la educación. Muchas veces los problemas conductuales que tienen los niños están relacionados a un desbalance de estas dos dimensiones, o por excesivo afecto y falta de educación en límites y reglas, es decir, falta de función paterna, ¿m? O por excesivo, al revés, digamos, por excesivo imposición de normas y reglas, excesiva función paterna y ausencia de función materna. Las problemáticas conductuales, obviamente que van a ser distintas según el origen del problema, pero en común lo que van a tener es la dificultad de adaptación a distintos contextos o situaciones que requiere la vida en sociedad. Eh, Cada caso es único, es distinto, digamos, cada niño, pero uno lo que tiende a ver es que la sobreprotección genera dificultades para que el niño aprenda a controlar sus emociones, que aprenda a restringir su ego. Para socializarse también, profesor. Socializarse, sí. A veces tiene que ver con la timidez o con la famosa fobia social, ¿no? De un niño que siente que si no lo tratan con suavidad, con absoluta comprensión, con absoluta tolerancia, no logra abrirse camino en la vida, ¿no? O por el contrario, cuando por sobreprotección desarrollan, no sé si es sobreprotección la palabra, a veces no es sobreprotección, sino es sobreatención, ¿no? Porque, digamos, una cosa es sobreproteger, porque sobreproteger tiene que ver con esto de yo hago lo que vos tendrías que hacer. Eso es sobreproteger, no te dejo ser autónomo. Y sobreatención es otra cosa. Sobreatención es que te doy toda la atención del mundo y te doy todas las posibilidades de hacer lo que vos quieras. ¿Mm? En ese sentido se desarrollan niños con un egocentrismo muy fuerte, que ya los vemos de chiquitos que son como adultos en miniatura, porque participan de los diálogos y de las decisiones y de las acciones de los adultos como si fueran un adulto más. ¿Mm? Y tienen problemas en la socialización con otros niños porque eh, tienden a mandar, a imponer ellos, ya como siempre estar esperando que ellos sean el centro de atención. Eso tiene que ver con los excesos afectivos, ¿no? Pero que serían los excesos de función materna, ¿no? Ojo que es muy importante lo que dije recién. No caigamos en el error común de decir, la culpa es de la mamá, porque en muchos casos hay padres, es decir, hay varones que hacen un exceso de función materna. Yo he tenido familias en consultorio donde quien se extralimita con la protección y con la comprensión es el papá. ¿Mm? El papá tiene una función materna muy fuerte, ¿no? Que duerme con los niños en la misma cama, que eh, un papá que tiene un hijo de 8 años y lo baña, le pone las medias, le hace las tareas, eh, porque tiene miedo que su hijo sufra, tiene miedo que su hijo se frustre. Y en esta familia es la mamá la que intenta poner una función paterna, es decir, de límite, de exigirle al niño que crezca. Por eso es importante sacarnos de la cabeza eso de que son las mamás las que sobreprotegen y son los varones, papás, los que ponen límites, porque a veces es al revés. Además tenemos familias monoparentales, donde los padres son de ambos sexos,
pero por más que sean del mismo sexo, ya sean dos mujeres o dos varones, lo importante es que haya ambas funciones. Porque que sean dos mujeres no quiere decir nada, digamos. Una mujer puede desempeñar la función materna y otra mujer puede desempeñar la función paterna, o lo mismo en el caso de los varones, gestantes o como padres. Gaspar había levantado la mano, no sé si fue adrede o sin querer. No, no, fue con intención. Ah, Era para, digamos, usted decía de tiene que haber este cierto equilibrio, digamos, dependiendo de quién ocupe el rol de padre o de madre, pero digamos, ¿qué pasa en aquellas familias en las cuales el niño tiene o la papá o el papá o la mamá? claro. ¿Cómo genera ese equilibrio? Claro, digamos, por eso, digamos, esto no tiene que ver con una cuestión de si son quienes realmente lo concibieron al niño o si son quienes lo gestaron, sino que tiene que ver con cualquier persona que establezca un vínculo parental, es decir, de papá o de mamá frente al niño. ¿Ah? Puede ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía, o hasta una familia adoptiva o hasta una familia cuidadora, porque a veces hay niños que no están adoptados, sino que vecinos o amigos deciden asumir el cuidado y la crianza. Eh, no tiene que ver con la existencia o no de los gestantes o quienes lo concibieron. Ahora, tu pregunta también me hace pensar que realmente que existen niños eh, que no tienen figuras ni funciones paternas o maternas. En este momento se me viene a la cabeza los niños institucionalizados, ¿no? Que están en institutos de menores o en institutos de hogares de contención. Desde muy temprana edad hay niños de días o semanas de vida en adelante. Eh, Como caso, por ejemplo, en la cárcel hay casos de chicos que han caído presos a los 18 años y toda su vida vivieron en un instituto. Eh, y en ese caso, digamos, se ve las consecuencias bastante severas de la ausencia de funciones y figuras paternas y maternas. Porque lo que ocurre en esas experiencias es que no se alcanza a establecer una figura, como que las figuras de crianza son cambiantes. Un día está uno, otro día está otro. A veces porque el personal rota o porque no se deja de trabajar ahí y se va a trabajar a otro lado, o a veces son distintos turnos de personal que trabaja en la institución. Entonces, digamos, ocurre que a la mañana hay un grupo de personas que se encarga de la crianza de los niños, a la tarde otro, a la noche otro. Y son distintos estilos de crianza, distintos estilos educativos, distintos estilos afectivos, y en el niño lo que se genera es una desorganización, que luego se advierte en lo conductual. En lo conductual se advierte luego las dificultades del niño. Por eso es tan importante que los niños que están institucionalizados lo antes posible sean sacados de allí y y puedan gozar del derecho y de los beneficios que tiene vivir y criarse en una familia con figuras y funciones estables. Pero bueno, no siempre ocurre así. Hay niños que se pasan toda su vida o su infancia y adolescencia institucionalizado, y mientras más tiempo pasa, más difícil es lograr que el niño logre una adaptación a la sociedad. Por eso generalmente si crecen en institutos de infantiles, luego pasan a institutos de menores y luego pasan a la cárcel, porque la problemática se va agravando y la conducta
se va desadaptando cada vez más. Por un lado, se va desadaptando cada vez más a la sociedad externa y a la vez se van adaptando cada vez más a las reglas y a las dinámicas hacia el interior de la institución, ¿cierto? Toda institución total, este es un concepto de Irving Goffman, un sociólogo que creó este concepto de institución total. Él define la institución total como toda institución donde la persona vive, se desarrolla, ¿no? Y toda su vida transcurre en esa institución, que son las cárceles, los neuropsiquiátricos y los hogares para niños. Eh, él hace un estudio sociológico muy lindo. El libro se llama, donde él plantea toda esta investigación, se llama Internados, del año 70 y pico, es bastante viejo, pero fue muy famoso porque él en realidad era un profesor de educación física que trabajando en un instituto de menores se le ocurre hacer una investigación. Una investigación que se les llama no participante. Eso ya lo van a ver ustedes en tercer año cuando tengan investigación estadística. Es decir, una investigación no participante es una investigación donde el investigador no se da a conocer. Es decir, su identidad como investigador es secreta. Es una estrategia que se utiliza, no siempre se puede utilizar, porque a veces no está permitido por las leyes, pero en algunas ocasiones se puede utilizar como una estrategia, sobre todo cuando se investigan conductas humanas. Porque el hecho de que las personas que están siendo estudiadas, si saben que las están investigando, posiblemente modifiquen su conducta para aparentar hacia el investigador una imagen que no es. Entonces, esta estrategia de la observación no participante, donde el investigador en realidad no se conoce que investiga, permite una mayor validez de los resultados. Es decir, que lo que observa el investigador en las conductas es bastante fiel a la realidad cotidiana. Él hizo esta investigación siendo para, digamos, toda la gente que estaba en esa institución, él era un profesor de educación física, nadie supo que él estaba investigando. Bueno, y lo que él plantea es esto, digamos, cómo la persona con el paso del tiempo se va desadaptando cada vez más de lo que es la vida social externa, y cada vez se adapta a una vida institucional, una vida dentro del encierro, que nada tiene que ver o poco tiene que ver con lo que se necesita para vivir afuera. Es decir, la persona se adapta a la vida de afuera y se adapta a la vida de adentro. Entonces, llega un punto que para la persona es más fácil vivir dentro del encierro que fuera del encierro. Porque tiene todas las herramientas para vivir dentro del encierro y no tiene las herramientas para vivir fuera del encierro. Sobre todo con estos casos que estamos diciendo de niños y adolescentes que transcurren las etapas más importantes de su desarrollo psicosocial en estos contextos. Por eso, las institucionalizaciones de menores, porque no tienen quien los cuide, porque están tirados, porque están abandonados, por un lado es una solución, pero también por otro es un problema. Digamos, en las instituciones de este tipo se intenta que la función paterna, esto de las reglas y los límites, las cumpla la institución. Es decir, un director, un responsable, ¿no?, de la institución y, por ejemplo, en la cárcel, los guardiacárceles. Pero se ha visto que los niños, los adolescentes, los jóvenes, en vez de tomar esa función como una función
positiva para ellos, la rechazan. Porque lo afectivo está vacante, está vacío. Digamos, ustedes recuerdan que nosotros vimos que en la socialización primaria el aprendizaje del niño es fuertemente afectivo. Y en una institucionalización no hay componente afectivo. Entonces no hay mucho aprendizaje sobre reglas, normas. Es decir, el sujeto o la persona logra o llega a cumplir ciertas normas por imposición y por fuerza de autoridad, no porque auténticamente así lo crea. ¿Mm? Por eso se genera esto tan común cuando uno entra en las instituciones totales, como dice Goffman, que uno ve que la persona aprende a comportarse frente a la figura de autoridad, aprende a comportarse correctamente, pero cuando la figura de autoridad desaparece, hace otra cosa totalmente distinta. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en la cárcel todos vemos, digamos, frente al director, son limpios, ordenados, educados, respetuosos, y entre ellos, dentro del pabellón, hablan de otra forma, se comportan de otra forma, son violentos, maleducados, irrespetuosos, digamos, porque aprenden un rol por imposición de fuerza, digamos, ¿no? Digamos, lo único que hace que un niño, un adolescente, un joven incorpore dentro de sí mismo, como parte de su identidad, una serie de roles y valores y de normas, es con afecto, con un afecto de figuras estables y funciones estables. Eh, bien. La función paterna, digamos, como tan importante como la función materna, que puede estar en cualquier sexo, eso lo dije. Bueno, otra idea clásica que se creía antes es que la importancia de la función paterna solo empezaba cuando el niño era más grande. Cuando el niño necesitaba, vieron a partir de los 5 o 6 años, cuando el niño empieza a tener que cumplir ciertas reglas o normas fuera de la casa, visitar gente, ir a la escuela o a la guardería o al jardín. Entonces ahí se empezaba a creer que la función paterna tenía importancia de estar en la vida del niño, pero en realidad las investigaciones más recientes mostraron que no, que es importante desde el primer momento. Lo que pasa es que en el primer momento su influencia es más indirecta, porque el niño está muy, muy cercano, sobre todo físicamente, a la mamá o a la función materna, pero el apoyo de la función materna o de la mamá en un papá o en una función paterna es indispensable para que ella pueda desempeñar bien su rol. Bueno, ahí dice esto que yo explicaba antes, ¿no? Que muchos estudios señalan que no hace falta ser varón para ejercer una función paterna o ser mujer para ejercer una función materna. Y esto es importantísimo, digamos, una buena relación entre el padre y la madre y una aceptación de la llegada del nuevo ser facilita las relaciones hacia el interior de la familia y estimula una buena crianza. En esta familia que yo les contaba, que tengo un consultorio, digamos, donde, digamos, el papá cumple una función materna muy sobreprotectora y la mamá intenta cumplir una función paterna, en realidad el problema no está ahí, digamos. Eh, Podría funcionar de 10, que el papá cumpla la función materna y la mamá cumpla la función paterna. Podría funcionar de 10,
El problema aquí es que entre ellos no hay acuerdo ni trabajo en conjunto, porque el papá sobreprotege que en las primeras etapas de los hijos fue muy bueno, porque a los niños les sirvió para armar una buena autoestima, una imagen fuerte de sí mismos y de confianza en sí mismos, pero cuando la mamá intenta cumplir la función paterna, decir, che, bueno, ya es hora de que no duermas más con los chicos, ya es hora de que los dejes solos haciendo la tarea, eh, el papá no lo recepta, digamos, no está de acuerdo. En muchas familias, ese es el gran problema, la falta de acuerdo en la crianza de los niños, cuando un padre estimula hacia un lado y una madre estimula hacia el otro. Eh, en lo que se ve en esta familia es que obviamente, ¿qué creen ustedes que van a preferir los niños? Y lo que ofrece el papá. Porque digamos, eh, los niños, y nadie de nosotros en realidad, aprende nuevos desafíos por placer, digamos. Este, aprender a atarnos los cordones, bueno, como se vio en el video, que les pasen la actividad, este, qué sé yo, aprender a lavarse los dientes, saludar, comer con los cubiertos. Son todos aprendizajes que en sus inicios nos resultaron frustrantes, porque nos costaron, eh, necesitaron de un esfuerzo por parte nuestra, ¿no? Para lograrlo. Entonces, en ese momento inicial donde nos frustramos, nos enojamos, no queremos hacerlo, digamos, necesitamos sí o sí de una función paterna que esté ahí todo el tiempo, incitando, promoviendo, exigiendo, ¿no? Y si tenemos la oferta, ¿no? De alguno de nuestros padres que nos dice, no, no lo haga, ya lo hago yo, no, no quiero que llore, no, no quiero que se queje, no quiero mala onda, quiero que estemos tranquilos, el único rato que estamos en casa. Obviamente que los niños van a elegir quedarse en la zona de confort, pero el problema va a venir después. Cada vez va a ser más importante, digamos. Socialmente, muchos sociólogos actuales, plantean que en nuestra sociedad la función paterna está desapareciendo cada vez más. Es decir, que lo que ellos observan es que esto de poner límites, de exigirle a las personas que se superen a sí mismas, es una ideología que está cada vez más en extinción. Hoy el mundo, dirían los sociólogos, exigen comprensión, tolerancia, protección. Y a los adultos les cuesta cada vez más hacerse cargo de sí mismos. Y ni les digo hacerse cargo de sus hijos. Digamos, es como algo que, digamos, no es particular de algunas familias, de algunas personas, sino es como una epidemia, ¿no? Como el coronavirus, es como que afecta al mundo entero, sobre todo en sociedades más, no, civilizadas, iba a decir, no, ¿cómo serían? Sociedades más eh, industrializadas, eso iba a decir, y tecnologizadas, ¿no? Este, algunos psicólogos hablan de la caída de la función paterna. Lo que pasa es que la función paterna es algo de nuestra cultura que es, a ver, ¿cómo decirles? Muy arcaico,
tiene una historia. Imagínense que en la religión católica la función paterna está desempeñada por Dios, digamos que es quien plantea los mandatos, los mandamientos, cuáles son las reglas para vivir y cómo ser persona, digamos. La iglesia cumplió una función paterna en la sociedad muy importante. ¿Por qué? Porque ordenaba qué es lo que había que hacer, cómo había que vivir, cómo la gente se clasificaba en grupos, clases. Todo eso ha caído, digamos. La gente cada vez cree menos en autoridades, ya sea religiosas o también la gente cree cada vez menos en los presidentes, cada vez cree menos en los gobernadores, cada vez cree menos en toda figura de autoridad. Por eso se habla de la caída de la función paterna, porque, digamos, función paterna no solamente hay dentro de la familia, sino en los países, en las instituciones. Eh, Esto hace que la vida social esté bastante desregulada. Por ejemplo, las redes sociales han aportado a la caída de la función paterna. No sé si esto lo han ustedes observado o lo han logrado identificar, pero generalmente cuando yo me encuentro con una persona cara a cara y dialogo con ella, y esa persona por algún motivo se disgusta conmigo o está en desacuerdo con algo conmigo, es más probable que cara a cara no me lo diga. Pero por WhatsApp es más fácil que la norma o eso que ata nuestras conductas y que las controla, por redes sociales se cae. Mucha gente accede a perfiles falsos para decir y hacer cosas que no haría expuestamente a los demás. Pero esto se ve mucho y mucha gente lo dice, ¿no? Aprovecho WhatsApp, o mucha gente dice, aproveché WhatsApp para decirle todo lo que no le puedo decir en la cara, porque, digamos, es como que las redes sociales o estas maneras informáticas de comunicarnos permiten mayor liberación de nuestras conductas, porque incluso la gente puede ser muy violenta y agresiva por redes sociales y después en la vida real o presencial mucho más educada y comprensiva. Porque eso es lo que se está viendo, las redes sociales y los medios de comunicación digitales facilitan la liberación de impulsos y el que cada uno haga lo que le parezca en ese momento, más allá de reglas o convenciones. Fíjense acá en el último párrafo que está en la página 53, dice, se ha señalado que la actitud del padre tiene influencia ya durante el periodo del embarazo, a través de la relación que tiene con la madre. Esto es lo que yo les decía, ¿no? No es directamente hacia el bebé, porque está dentro de la panza de la mamá, pero la relación que el padre tenga con la madre va a influir indirectamente a través de la madre, que sería el intermediario entre el padre y el bebé. Por eso es tan importante la posición de aceptación y apoyo que el padre o quien desempeñe, acá esto lo aclaro yo, o quien desempeñe la función paterna pueda desempeñar. Y muchas veces, cuando es al contrario, cuando hay rechazo de parte de la función paterna, influye en cómo la madre va a poder soportar el embarazo. Eh, Incluso esto se ve también en muchos casos de personas que han tenido problemas conductuales desde la infancia, la ausencia de la figura paterna no es tan importante como la manera en que la mamá transmitió esa ausencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O no se entiende?
¿Quieren que lo repita? Digamos, en la crianza de un niño no sería tan importante la ausencia de la figura paterna, sino más bien cómo la madre le transmitió esa ausencia. En el sentido de que se lo transmitió enojada ella, mal o bien, ¿así? Exacto, exacto, A través de las emociones. exacto, exacto. ¿Por qué se ha visto esto? Porque, por ejemplo, los hijos de los héroes de Malvinas, hay casos de niños o de soldados de la guerra, de niños que antes de nacer sus padres murieron y nunca tuvieron la figura paterna presente en sus vidas, y sin embargo tienen a su padre tan idealizado que han incorporado todas las normas y los ideales de ese papá y de las reglas y niños que por ahí se han criado sin un papá y la madre ha dicho es una porquería, me dejó, me pegó, no se hizo cargo de vos, tiene otra, eh, eh, aparece en el niño sentimientos de rencor, sentimientos de impotencia, ¿ah? Y de rebeldía, de decir, che, yo voy a hacer lo que quiera, porque, digamos, lo peor que le puede pasar a un niño con respecto a sus figuras paternas es la desilusión, ¿no? Hay muchos niños desilusionados de los adultos por la forma en que se comportan. Y esto, digamos, cuando uno trabaja en el consultorio con los niños cuentan todas estas cosas, cómo se desilusionan con la forma en que los niños ven que los padres se tratan, se desilusionan en la forma en que se contradicen, porque ponen reglas que después ellos no cumplen. Eh, yo recuerdo un niño que tenía en tratamiento, que tenía muchos problemas conductuales en la escuela, lo habían suspendido y estaban a punto de expulsarlo, porque en ¿cómo le dicen a estos que salen a hacer actividades fuera de la escuela? No me acuerdo, bueno, una actividad extra eh, curricular, digamos, fueron a hacer un acampe, sí, fueron a hacer un acampe o algo así, el nene de 8 años, creo que tuvo un entredicho con otro nene que se le rió por algo, no, porque tenía un problema en la autoestima este nene, y se le abalanzó y lo desfiguró, le desfiguró la cara a arañazos y a golpes. Fue el nene que, que se burló, pero después terminó siendo víctima de las agresiones, terminó internado. Porque largó una ira y una furia impresionante. Bueno, ese fue el motivo por el cual llega al consultorio. Y bueno, conociendo un poco la historia que cuentan los padres y después cuando él empieza a venir solo al consultorio, eh, recuerdo un día porque digamos, a veces los niños intentan defender a los padres por más que los padres sean lo peor del mundo. Entonces lo que me pasaba a mí con este chico es que no contaba ni cuestionaba muchas de las cosas que él vivía dentro de la casa. Y un día viene muy enojado al consultorio. Y le pregunto por qué se había enojado de esa manera. Y él cuenta que fue con su papá estaba construyendo la casa que iba a ser para ellos porque estaban alquilando, y cada tanto iba a la obra a ver cómo iba la obra, hablaba con los albañiles. Y uno de esos días, el papá se pone a hablar ahí en la obra con el que sería el jefe de los albañiles, y él se va a jugar al patio. Y con uno de los albañiles, otro de los albañiles que tenía 20 y pico de años, él se pone a jugar porque este chico lo invita a jugar y juegan a las escondidas y no sé qué otra cosa, empiezan a jugar, y en un momento este chico le baja los pantalones y lo empieza a tocar. Entonces él despavorido sale a acusarle al padre, ¿no? Y el padre
no le cree y le pide disculpas, ¿m? Al albañil. ¿Cuántos años, profe, el nene? 8 años. Entonces, eh, el papá, ¿qué hace? Le pide disculpas al albañil. Ah, no, ahí está, porque el nene cuando no sale corriendo, el nene empieza a pegarle, obviamente, no le iba a hacer mucho daño a este grandulón, pero empieza a pegarle y le tira con una silla, ahora me estoy acordando. Había una silla de plástico, él se sube al techo, sale corriendo, se sube al techo, arriba del techo había una silla de plástico y se le tira en la cabeza. Entonces sale el padre diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Siempre portándote mal al hijo, ¿no? Reprochándole al hijo sobre su conducta. Entonces ahí el nene le cuenta lo que había pasado, por qué él estaba tan enojado. El papá le dice, Se cortó, yo no sí, escucho. ahí se cortó un poquito, ahí volví. Pensé que era yo. No, Sí, yo no, también por eso pregunto. creo que fui yo porque se me puso la pantalla en negro. Este, Entonces se van con el papá y a las horas le tocaba el turno conmigo. Y el chico estaba, pero con una furia tan grande, ¿no? Y empezamos a por fin poder hablar sobre lo que él sentía hacia su papá, ¿no es cierto? Una decepción tan grande, de por qué él, porque no era la primera vez que su padre no le creía y no lo defendía. Este, y yo ya conociendo un poco cómo funcionaba esta familia, un poco, digamos, en lo que yo hice, digamos, como intervención, como psicólogo, fue ayudarlo a que él entendiera que no tenía papá. Es crudo, ¿eh? No se lo digo con estas palabras, ¿no? Pero es lo que yo, digamos, evalué que era lo más eh, lógico para ayudarlo, digamos. Él tenía papá porque era tal persona y tenía digamos, tenía un papá porque, bueno, él con su mamá tuvieron un hijo, pero él no tenía función paterna, digamos. Él no tenía un papá que lo protegiera y que lo cuidara, y que era correcto lo que él sentía. Una gran desilusión, porque a veces los niños consideran, digamos, como el padre te está tratando de loco, de mentiroso, los niños se confunden, creen en un punto que son ellos el error y que tienen la culpa, pero al mismo tiempo sienten bronca y rabia y se portan mal, ¿m? Porque intentan descargar esa hostilidad hacia la figura que los defraudó. Entonces, digamos, el hecho de que él pudiera entender que no estaba sintiendo cosas erróneas, sino que era totalmente lógico y normal que él sintiera eso a partir de lo que había hecho su papá, lo tranquilizó mucho. Y bueno, preguntándole qué él podría hacer en vez de quedarse con esa bronca, ¿no? ¿Qué podría hacer él para tratar de solucionar lo que le estaba pasando, de encontrarle una salida, ¿no? Y fíjense que esto fue muy interesante porque a él se le ocurre que él podría hablar con su tío, el marido de la hermana de la mamá. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué con el tío? Porque él había visto, no sé en qué situación, no sé de cuándo ocurrió, que su tío lo había defendido a su hijo, que sería el primo de este chico, que lo había defendido y lo había defendido bien.
Entonces él quería, se le ocurrió contarle al tío a ver si el tío lo podía defender. Y yo le dije que estaba bien, que podía, que podía. Buscaba una figura paterna. Claro, exactamente, necesitaba una figura paterna. Y fue y le contó al tío, claro, después a la semana siguiente viene y dice, le conté a mi tío, y bueno, le digo, ¿cómo te fue? No me dio boliche. Entonces yo, No, pobrecito. claro, entonces yo lo llamé al tío, pedí para contactarme con él, porque digo, qué cosa rara, si había defendido a su hijo, no defiende a su sobrino, por ahí no lo quiere o no le cae en gracia, porque es un chico muy problemático en la familia, ha hecho renegar a todo el mundo, se ha portado muy mal, entonces como que lleva la marca de la oveja negra, ¿no? Por ahí el tío habrá dicho, espera, que me voy a hacer cargo de este, ¿no? Eh, bueno, y el tío lo que me explica es que él no se quería meter para no pelearse con el papá y la mamá de mi paciente. Dice, sí, yo obviamente hubiera hecho algo, dice, pero no quiero meterme en lío, no quiero pelear con mi cuñado, con mi cuñada. Entonces yo le explico la importancia de lo que estaba necesitando su sobrino. Estaba necesitando no que él se hiciera cargo para siempre de su sobrino, pero necesitaba que alguien hiciera justicia, ¿m? Que alguien fuera y, bueno, ¿qué hizo este tío después que habló conmigo? Fue a la obra, le dijo a este muchacho que no fuera más, lo echó y fue y hizo una denuncia en la justicia por intento de abuso sexual. No sé después cómo siguió la cosa, pero yo le puedo asegurar, gente, este chico cambió y disminuyó muchísimo su nivel de mal comportamiento. Esto y muchas cosas más que trabajamos en el consultorio, ¿no es cierto? Como los gritos de su madre, este, como los miedos cuando su papá porque su papá por ahí por el trabajo se va de viaje y como él dormía siempre con él, a pesar de tener 8 años, bueno, los miedos y él pensaba que bajaban arañas del techo y lo iban a comer si no estaba su padre, bueno, todas esas cosas que eh, fuimos trabajando y fuimos tratando de reflexionar, por ejemplo, su odio a Dios, que yo interpreté como un odio al Padre, digamos, porque en definitiva, digamos, todo él era un rechazo a todo lo que fuera función paterna. ¿Por qué? Odiaba al padre, porque no lo, digamos, el niño siente generalmente que el padre que no cumple con su función, digamos, le está fallando, pero a la vez se sienten culpables de eso, porque el padre generalmente le dice, ¿sabes por qué yo fallo? Por culpa tuya. O le dice, yo no fallo, el problema sos vos. Porque en las familias los adultos siempre corren con mayor poder, poder de decir cuál es la verdad de las cosas. Los adultos siempre tienen más poder sobre los niños, porque en definitiva son los que terminan definiendo de qué se trata cada cosa, cómo se llama, cómo se dice, cómo se habla, cuándo se habla, qué se hace, qué no se hace, y cuando hay problemas, los adultos dicen, no, no es así como yo digo. Y muchos adultos usan ese poder que tienen para dar vuelta a las situaciones y hacerle creer a los niños que están equivocados, que todo es culpa de ellos y que ellos como adultos no tienen ninguna fisura o contradicción. Es enloquecedor porque los ¿Cómo niños... son los adultos? No, sí, hay un nivel de violencia simbólica con los niños en los adultos, porque no hace falta que les pegues una cachetada, no, o los dejes sin comer. Los adultos manipulan muchísimo a su conveniencia a los niños. Es mejor una cachetada que Y la manipulación. a veces sí, depende, ¿no? Pero eh, estas disfuncionalidades familiares generan estragos en la cabeza de los niños. Eh, por ejemplo,
este niño tenía la concepción de que su mamá era la loca porque gritaba y porque quería ciertas cosas, que el papá discutía, se oponía y contradecía. ¿Qué quería la mamá? Que se bañara solo, que comiera verduras, que hiciera las tareas solo y que pidiera ayuda cuando no pudiera, pero que el papá dejara de hacerle las tareas mientras él jugaba a la Play. La mamá quería que, como él tenía 8 años, hacer una pieza con Durlock en el garaje para que él tuviera su espacio. Cosas que para su crianza y su socialización eran las correctas. Pero dentro de la familia, este papá había influido tanto que los niños creían que la loca era la madre. Entonces, quien pudo poner un poco de cordura en la cabeza de este niño fui yo. De empezar a decirle, no, tu mamá no está tan loca, ¿eh? Ya que esto es lo que te va a ayudar a tal y tal cosa el día de mañana, o va a querer tener una novia, ¿y a dónde la vas a llevar? ¿A la pieza con tu hermana? Tu hermana va a querer jugar en la pieza y va a querer llevar el niño. Está bueno lo que la mamá dice. Y no importa si es de duro, si se van a, qué sé yo, si está en el garaje. No importa, es lo que se puede. Peor es dormir a los 8 años con tu hermana. Imagínate cuando tengas 12, cuando tengas 15. ¿Mm? Y peor es que te enojes y te pelees con tu hermana cada vez que ella entra a la pieza cuando vos no querés que entre. Eh, y, y es lógico que sienta, digamos, todo poner en orden en su cabeza cosas que estaban totalmente dadas vuelta, ¿no? Entender que estaba totalmente en su correcta percepción, enojarse con su padre porque no lo había defendido, y de creer, bueno, que no era un buen padre, eh, y que su mamá no estaba tan loca, sí, porque a veces la gente que grita parece loca, pero no siempre es loca. Bueno, todas estas cosas que se hicieron, digamos, con esta función, con esta no función paterna y con este intento de función materna, que a la vez quería implementar una función paterna, esta mamá, eh, tuvieron un buen resultado, pero con un trabajo intensivo sobre el niño y un poco sobre la madre, porque el padre, cuando venía, era como hablarle a una pared, todo te lo daba vuelta. Un día, como yo inicialmente con los pacientes intento métodos suaves y sutiles de decirles las cosas, con metáforas o con, a ver si se dan cuenta solo, pero a medida que me voy dando cuenta que son duros, empiezo a sacar munición gruesa, siendo más irónico, más hiriente, y bueno, y si ya con eso no funciona, bueno, se va, digamos, fracasa el intento. Pero un día, como el papá insistía cada tanto con esto de que él no tenía ningún problema, que el problema era de la madre y de los hijos, y explicaba qué es lo que tenía que hacer la madre para que los hijos se portaran bien, le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, cambiemos de silla, yo me siento donde estás vos, y vos sentate en mi silla, y hacenos el tratamiento. De ahí no vino nunca más. Eh, pero a pesar de que no se pudo trabajar con él, eh, pudimos trabajar mucho con el niño y con la mamá. Porque la mamá decía, llegó a algún punto a reconocer que ella también estaba como muy confundida y hasta llegó a creer que ella era la loca por querer todas esas cosas que quería con sus hijos. Bueno, por suerte, eh, este niño cambió muchísimo y tuvo un informe muy bueno de la escuela después de años de querer echarlo, de suspenderlo. Yo supe ir a la escuela a hablar con las maestras no, lloraban lágrimas de sangre con este chico, porque todo era renegar y era una falta de conducta total. Eh,
Y este chico hoy está mucho más tranquilo, no está una maravilla, pero ha hecho un cambio importante como para poder por lo menos sostenerse en la escuela. Vamos a ver qué pasa en la adolescencia, porque ahí se viene una brava. Pero bueno, por el momento zafa, digamos. Bueno, esto de la función paterna, eso es lo que, todo esto, digamos, vino como a colación de la famosa función paterna y la importancia que tiene, ¿no? Y los desastres que... Bueno, tanto la función materna mal desempeñada como la función paterna mal desempeñada puede hacer estrago en los niños. ¿Mm? Eh, por eso es, fíjense ustedes, en este caso que yo les acabo de comentar, fíjense que si hubiera sido por esta familia, nunca hubieran consultado a un psicólogo. En realidad ellos consultan a un psicólogo porque la escuela le da un ultimátum y le dice, ustedes van al psicólogo, este chico no entra más a la escuela. Así que ahí también la escuela tuvo un papel muy importante en posibilitar que este niño tuviera una oportunidad de ser otra persona. Eh, Fíjense ustedes cómo los agentes socializadores secundarios, como es en este caso la escuela que está por fuera de la familia, eh, permite que la familia tenga una posibilidad de un cambio, al menos mínimo, como para que no haya tanta distorsión en la crianza. Así como en muchos otros casos puede llegar a ocurrir que la familia decida que su hijo no vaya más a la escuela, o buscar una escuela y que una escuela le dé lugar haciéndole caso omiso o excepción y aguantando la inconducta del niño. Pasa muchas veces, ¿no? Este, por ejemplo, niños que van al Rivadavia y le empiezan a apretar para que vayan al psicólogo y terminan yendo, no sé, a una escuela pública estatal de un barrio donde le permitieron seguir al niño sin ningún tratamiento, digamos, pero la inconducta del niño, las fugas de la escuela, bueno, todo se va como complicando cada vez más. Bueno, yo estaba hablando de un caso de un niño de 8 años. Este niño ya no es de la primera infancia, ¿no? Porque en la primera infancia va hasta los 3. Luego de los 3 a los 12 está la niñez, que está acá en la página 54 estamos mirando, ¿no? Es que esta es la etapa por excelencia, ¿no? De donde el niño se empieza a abrir por primera vez a las instituciones de la socialización secundaria, y lo importante que es, ¿no? Que ya para esta etapa haya control de esfínteres en primer lugar, porque se necesita de esa autonomía. Profe, cuando termine, ¿qué dice, che? Ah, para una consulta, Leila. Bueno, dale. Después cuando terminemos, nos quedamos nosotros. Así me cobra porque soy capaz de vida. Y entonces, bueno, digamos, el control de esfínteres es imprescindible para que el niño, bueno, fíjense ustedes, cuando un niño lo mandan al jardín, las maestras exigen que controle esfínteres, porque ya no se puede andar teniendo con el niño un vínculo de bebé, del pañal, de ese contacto físico tan estrecho, digamos, ya a esta edad el niño tiene que poder manejarse mínimamente con sus necesidades corporales solo, ¿ah? Porque es un indicador de madurez muy importante. Entre los 3 y los 5 años, esto sí o sí hay que lograrlo. Y se va a lograr siempre y cuando en la familia esto se estimule y se exija. Eh, Se va ampliando el lenguaje, se va más que, sí, ampliando, se va diversificando, porque cada familia
tiene un lenguaje acotado y una manera de hablar y de comunicarse muy particular y específica a su familia. Y cuando el niño empieza a circular por la institución escolar, donde vienen niños de otros lenguajes familiares, ¿no? Empieza como a eh, influenciarse, ¿no? Con otras palabras, con otras formas de pensar y de ver la realidad. Es muy importante la socialización con niños que provienen de otros ámbitos familiares y hasta incluso otros ámbitos culturales. Y bueno, acá va a venir todo lo que es el desafío de poder controlar sus propias emociones, ¿no? Porque van a aparecer necesariamente estos sentimientos, así como de amor, de enamoramiento de la maestra o de la compañerita o del compañerito, de tristeza, de extrañar, los celos, la envidia, la curiosidad, el orgullo, pero, digamos, estas crisis emocionales que tienen los niños cuando empiezan a transitar espacios externos a la familia, son necesarias para que el niño empiece a poder aprender a dominarlas y también a desarrollar la preocupación por los demás, a aprender todo lo que son tareas colaborativas, es decir, con otros, aprender a ponerse en el lugar del otro, a comprender que el otro es otro ser humano que tiene los mismos derechos y mismas necesidades que yo. Este, a veces dentro de la familia estos aprendizajes ya iniciaron cuando hay un hermano o más hermanos que han, bueno, de alguna manera estimulado al niño a hacer estos movimientos, ¿no? En su maduración. A veces cuando son hijos únicos, esto por ahí suele ser un poco más difícil y en la escuela empieza a enfrentarse con todo esto. O a veces cuando tienen en la familia primos más o menos de la misma edad que generan estas situaciones de aprendizaje. En la niñez, esto está acá en el otro párrafo, otra cosa muy importante que ocurre es que el pensamiento del niño es mucho más realista que el pensamiento del primer infante. El primer infante, el que está entre 0 y 3 años, tiene un pensamiento muy fantasioso, ¿no? Los niños que creen mucho en la magia, en la fantasía, ¿no? En todo eso que es irreal, ¿no? Y mágico. Por eso es tan fácil sorprender a los niños de 0 a 3 años. Pero en la infancia, en la niñez, perdón, de 3 años en adelante, y sobre todo de 6 años en adelante, el pensamiento se empieza a volver más realista y los niños ya empiezan a hacer suspicaces y empiezan a observar cuál es la realidad de todo eso que piensan, ¿no? Aparece ese pensamiento donde dicen, che, pero no, los Reyes Magos no existen, no, pero Papá Noel es un viejo disfrazado, y sobre todo se interesan mucho por esa parte de la realidad donde intentan descubrir las mentiras y descubrir lo que no es real. ¿Mm? Es importante que esto suceda porque es un requisito indispensable para la inteligencia, porque los niños en la escuela van a tener que empezar a conocer mucha realidad. La curiosidad es fundamental. Eh, Poder interesarse por el mundo externo más allá de su ombligo es lo que les va a hacer mucho más fácil la tarea eh, en la escuela. Eh, Fíjense, en la primera infancia los juegos son de fantasía. Entonces, el niño en los juegos intenta cumplir sus fantasías, ¿no? De que es una reina,
de que es un, no sé, un soldado, un bombero, no sé, fantasías bastante irreales, o que son un animal, o que son, no sé, algo bastante irreal. Y en esta etapa de la niñez los juegos empiezan a ser más realistas. Entonces, ellos intentan a jugar que trabajan, que cumplen horarios, que son papá y mamá. ¿Mm? Eh, es decir, más cercanos y similares a la vida del adulto real. Es la manera en que ellos se van aproximando a estos roles adultos, jugando. Porque después hay que hacerlo en serio y no hay forma de zafar de eso. Bueno, lo de los amigos imaginarios suele ser tomado como un indicador de inteligencia, pero ocurre más o menos en la mitad de los niños. Eh, en esta etapa también es muy importante el tema de la diferenciación sexual, porque en la etapa anterior, en la primera infancia, esto de la diferenciación sexual recién al final, a los 3 o 4 años, está el tema de si yo tengo pene o vagina y qué tiene el otro y qué tiene mi papá, qué tiene mi papá. Ahí recién arranca, ¿no? Pero se tiene que terminar de desarrollar en esta etapa de la niñez, ¿no? Y sobre todo la comprensión de la importancia que tiene todo lo que es la relación entre los sexos y los géneros. Miren, esta es la etapa ideal para que los niños aprendan lo que es la diversidad de géneros, la educación sexual y la diversidad de géneros. Por eso es tan importante que las familias le transmitan a los niños una mentalidad abierta con respecto a esto. Por ejemplo, que lo más importante es el amor y no si tiene pene o vagina o si es gordo o flaco. Que lo más importante son los sentimientos y no el aspecto físico. Eh, que la educación sexual, ¿no? Si tiene pene o tiene vagina, por qué, para qué, cómo y cuándo, ¿no? Eso se usa. Eh, la importancia que tiene en el cuidar al otro, en la sexualidad, que la sexualidad no es solamente un placer propio, personal, sino que es un placer para compartir y que para poder compartirlo hace falta tener en cuenta las preferencias y necesidades del otro. Esto escasea bastante en las familias, no sé si ustedes lo ven, pero todavía falta mucho trabajo con respecto a esto. Todavía se ve mucho en las familias que se siguen transmitiendo prejuicios, eh, o que directamente de esto no se habla o no se estimula. Por eso los gobiernos insisten en que las escuelas tienen que ser los lugares donde la educación sexual, que la educación sexual no es solamente hablar de pene, vagina o de coito. La educación sexual es amplia, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor entre las personas? ¿No? Eh, es bastante amplia. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Mujer se puede ser de muchas maneras, varón puede ser de muchas maneras. Hablar de machismos, hablar de violencia de género, todo eso incluye la educación sexual. Eh, porque esta es la etapa indicada, entre los 6 y los 12 años, es la etapa indicada para trabajar todo esto porque los niños se interesan muchísimo. No sé si ustedes han visto que cuando a los niños en la escuela se los estimula con este tipo de conocimientos de la relación entre los varones y las mujeres, del machismo, o incluso también en otros temas como el cuidado del medio ambiente, o como hábitos de salud, los chicos se enganchan de una manera que
lo toman muy en serio. Generalmente lo toman al pie de la letra. Hay muchos chicos que van a la casa y le plantean a los padres que están haciendo mal las cosas, que no es así, eh, y que se animan a ellos plantear los temas dentro de la familia. Yo tengo un sobrino que el año pasado mirando una novela, no me acuerdo qué novela era que estaba a la noche, que había, creo que eran dos varones que se habían enamorado, ¿no? Y la mamá dice, ay, qué asco, dice, cambia de canal, que eso no me gusta. Y este chico, mi primo, que tenía 10 años, dice, pero mamá dice, ¿qué importa si son dos varones? Lo importante es que se quieren, ¿no? Y eso obviamente no lo escuchó en su casa, eso lo aprendió en la escuela, ¿no? Y fíjense cómo él lo transmite a su hogar. Obviamente que después dependerá de los padres qué flexibilidad tengan para ir ampliando un poco su pensamiento a la luz de la actualidad. Pero digamos, ya para ese niño, ese tipo de aprendizaje implica o significa un avance respecto al tipo de pensamiento que le transmite su familia. Le va a servir para mucho, para su futuro, mucho más de lo que le pudo transmitir su familia con respecto a ese tema. Acá en la niñez arranca la crisis número 3 de Iniciativa versus Culpa de Erickson, ¿no? Porque, bueno, los niños se esfuerzan mucho por hacer cosas y hacerlas bien, y tiene mucha importancia la actitud que tomen sus padres frente a eso. Bueno, porque hay que ocuparse de enseñarle y de tenerle paciencia. Muchos padres que no tienen la paciencia o o no se dan el tiempo, hacen sentir a los niños que hacen las cosas mal o los inhiben, ¿no? Por tener iniciativas de querer hacer cosas. Los reprimen, digamos. Por eso, digamos, si los padres estimulan esta actitud de emprender proyectos y emprender desafíos del niño, en el futuro va a ser un niño que va a tener, o en realidad en el futuro va a ser un adulto, que va a tener la costumbre o el gusto bueno, por emprender proyectos, por siempre salir adelante, por buscar siempre superarse, ¿no? De lo contrario, pueden llegar a estar dominados por la culpa y sentirse reprimidos, inhibir sus propias intenciones, por el qué pensarán o por si lo evalúan favorable o no desde afuera. Fíjense lo que dice Erickson, dejarlos hacer cosas por sí mismos, pero guiarlos, tampoco es dejarlos solos, ¿no? Y establecer límites firmes. Bueno, básicamente sobre la importancia de la experiencia escolar. Y como decía esto, ¿no? La importancia que tiene en esta etapa que ellos se aproximen al mundo adulto, empiezan a aproximarse al mundo adulto jugando. El juego es el vehículo a través del cual ellos empiezan a hacer como que son adultos. Es importantísimo eso porque van adquiriendo experiencia a partir de esas actividades. Y además los niños trabajan, eso es otro concepto importante. Juegan que trabajan y también trabajan, porque cumplir horario en la escuela, hacer las tareas, es trabajo.
un trabajo infantil recomendable, digamos, porque no es el trabajo de los adultos, el trabajo de los niños. Si hiciera el trabajo de los adultos ya sería explotación. Pero los niños trabajan porque a veces los padres le dicen, no tenés nada que hacer más que hacer la tarea. Es su trabajo, digamos, y no es que no hacen nada. Eh, para ello, y si nosotros hacemos un poco de memoria, para nosotros también, digamos, seguramente fue todo un esfuerzo eh, hacer esas cosas. Y es importante que los adultos lo valoren y lo consideren como algo importante, porque cuando los adultos dicen, no, eso que vos haces, lo hace cualquiera, o no tiene ni nada que ver con la importancia que tiene lo que hago yo, se ataca la autoestima y se ataca eh, la motivación de los niños. Eh, Siempre ustedes recuerden que las palabras y los mensajes que usamos frente a los niños, para ellos tiene un impacto muy fuerte. Se les queda grabado en la cabeza. Y muchas veces los adultos no reflexionan sobre eso y hablan de cosas que afectan negativamente a los niños. No, este es travieso. Este, cuando sea grande, va a ser un delincuente o va a vivir de comisaría en comisaría. Muchas veces se dicen chistes, pero no saben el peso que tiene eso, porque va creando en el niño una identificación. El niño puede llegar a creer que ese es su destino. Muchos psicólogos dicen, ¿no?, que si queremos un destino diferente de los niños, tenemos que empezar a mirarlos de manera diferente. Que muchas veces la mirada que tienen los adultos sobre el niño es lo que los marca en su manera de comportarse y de elegir las cosas que los van definiendo como personas. Por eso el niño oveja negra de la familia seguramente sale delincuente, adicto, violento. Y el niño que desde chiquito ya, a veces el bebé ni nació, y ya están diciendo la familia, este va a ser un intelectual, porque la panza se mueve para la izquierda, y como dicen que las panzas que se mueven para la izquierda van a ser inteligentes, este va a ser ingeniero como el papá. Ya desde ahí se les va marcando el camino, y los niños van creyendo, a medida que crecen, en estos caminos que los padres les van marcando. Y se van esforzando por cumplir con el deseo de los padres. Pero hay deseos y deseos. Hay padres que desean cosas nefastas para los hijos, eh, o en realidad no creen en que sus hijos pueden ser mejores, mientras que otros padres piensan que sus hijos son o van a ser algo superior. O a veces en una misma familia, con un hijo piensan todo lo peor y con otro hijo piensan todo lo mejor. Y generalmente salen así, por la influencia que tiene el pensamiento de los padres en los hijos. ¿Cómo va a salir Serena ese niño? No es Lía. mío, Ah, es tuyo. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo, sobrino? Sí, mi ahijado. Tu ahijado. Bueno, más vale que crean que va a salir algo bueno. Sí. Eh, en muchas familias, bueno, cada familia tiene su ideal, ¿no? Hay familias que tienen como ideal el fútbol, por ejemplo, entonces lo llevan a fútbol y quieren que sea Messi. Yo he recibido en consultorio chicos que, que es un camino muy difícil, digamos. Yo pienso que es más fácil ser ingeniero que estrella de fútbol, digamos. Este, porque digamos, el ser ingeniero depende más de uno. Ser Messi, por más que juegues excelente, si no tenés la estrella que te alumbra desde el cielo. Y bueno, en este momento tengo un paciente que está muy frustrado porque
proyectó toda su vida hacia el deporte, pero no lo eligen, ¿no? ¿Cuál es el proyecto alternativo que él puede abrir para no quedarse atrapado en ese duelo imposible de superar, ¿no? No voy a ser deportista profesional. Eh, Esa es una de las crisis de la adolescencia, ¿no? En la identidad. ¿Qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? En este chico le pegó fuerte. No sale de la casa, dejó de ver a los amigos, se siente un frustrado, fracasado. Y bueno, hay que salir de ese pantano, hay que elaborar esa crisis, porque si no, se puede transformar en una depresión. O sí, una depresión, un tipo que después anda a los tumbos por la vida porque no encuentra qué es lo que quiere hacer o en qué motivarse. Pero bueno, en este caso, como en muchos casos, influye mucho en familia. La familia se siente fracasada porque el hijo no fue, no fue estrella. A veces me parece que hay que dejar que, por más que el papá o la mamá no estemos de acuerdo con lo que el hijo elige, pero bueno, hay que ver que si él está bien y él es feliz con lo que está haciendo, solamente hay que acompañarlos y entenderlos. Me pasa porque lo digo porque, bueno, tengo un hijo de 29 años, lo crié sola, y él siempre manifestó que él iba a ser camionero. Yo no quería que él fuera camionero, quería que fuera otra cosa, pero bueno, al día de hoy maneja un camión, es camionero, y él está bien, está contento. Yo le hice ver que si él estaba feliz, y bueno, yo también lo estaba, más allá de que había otra cosa para él, ¿no? Pero bueno, me parece que va en el acompañamiento de que el chico elija, de que lo que el niño elija. Sí, digamos, yo creo que está bien o estuvo bien que vos hubieras aspirado a otras cosas hacia tu hijo. Creo que no está mal, digamos, que los padres sueñen con algún tipo de futuro para su hijo, porque de alguna forma eso habla de que uno los quiere y que quiere lo mejor para ellos, según lo que uno considere que es mejor, ¿no? Porque uno no tiene la verdad. Sí. Pero además de eso que uno desea, uno tiene que tener la suficiente flexibilidad para saber cuándo el hijo elige otra cosa. ¿Mm? A pesar de que uno le ha mostrado otros caminos posibles, y si el hijo sigue insistiendo en eso, será cuestión de uno comprender que uno cumplió su deber de mostrar, de ofrecer y de explicar, y el hijo tomó su propia decisión y uno tiene que acompañar. Justamente A veces para los padres no es fácil, porque es también un dolor un poco en su orgullo, ¿no? Pero bueno, hay que superar, ¿no? Ese dolor, esa pérdida que uno siente, ¿no? Del sueño que uno quería cumplir con sus hijos, pero hay que aprender a superarlo, no hay que y quedarse. aprender también a que si los hijos están bien con lo que eligen, y uno como papá los ve bien, los ve felices, y acompañarlo y comprenderlo, entenderlo, que bueno, es su elección de vida Tal cual. para vivir. Lo más importante no es cuánto gane o cuánto reniegue. Lo más importante es que sea feliz con lo que hace, porque lo poco o mucho que gane o lo mucho o poco que reniegue va a tener otro sentido, digamos. Porque hay muchísima gente que tiene profesiones, que ganan un montón de plata y que van de traje y corbata por la vida y que internamente están secos y totalmente depresivos y sin motivación, ¿no? Y hacen su trabajo para ganar plata, ¿no?
Claro. Y así lo hace. Yo recuerdo un paciente que tenía que el padre, bueno, familia de arquitectos, ¿no? Y tenía porque no le salía la carrera, no le salía, pero era una cosa que vivía llevándose materias y no había forma de aprobar arquitectura. Y un día me cuenta una situación, ¿no? Que a mí me dejó bien claro lo que estaba pasando, porque habían ido, el papá fue a ver una obra que él estaba dirigiendo y lo llevó a él para que aprendiera, para motivarlo, porque el papá estaba preocupado porque su hijo estaba medio flojo en la carrera. Y dice que el papá le decía, ¿por qué esta columna? Qué sé yo, qué sé cuánto. Y en un momento el papá lo mira y dice, pero no me estás prestando atención, dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, sí, dice, el chico dice, yo me había distraído y estaba mirando un auto antiguo que estaba estacionado cerca de esa construcción. Entonces empezamos a hablar de por qué le había llamado la atención ese auto y viene toda la historia de que el abuelo materno de él era camionero, me hiciste acordar por eso. Y que él cuando era chico iba a quedarse de ese abuelo y el abuelo lo llevaba al taller y lo llevaba a veces a algunos viajes cortos y él le encantaba estar entre los neumáticos y la grasa y las cadenas y de ahí nació su gusto por las carreras, por los autos y que eso es su hobby, ¿no? Y digo, claro, justamente, digamos, él estaba reprimiendo eh, su identidad, digamos, su deseo, y estaba tratando de complacer al padre, al deseo del padre, que el papá bastante heavy, porque el papá le había dicho ya a esa altura que si él durante ese año no remontaba, que estudiara lo que quisiera, cualquier otra cosa, pero él no le pagaba mal los estudios, no le alquilaba mal el departamento en Córdoba, lo dejaba sin víveres, ¿no? Como castigo. Ahí se nota, ¿no? La rigidez del padre, ¿no? Es decir, o cumplí mi sueño o arréglatela solo, digamos. Sí, pero a ver, me parece que es no cumplir el sueño del papá, hay que ver lo que sienten los hijos. Exacto, exacto. Pero muchas veces hay muchos padres o madres que les cuesta muchísimo resignar eso. El rol autoritario. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso ya lo vamos a ver, porque esto que estamos diciendo es típico de la adolescencia, ¿no? De las crisis, porque en realidad acá lo que está en juego es que en la adolescencia se tienen que empezar a diferenciar de los padres, de lo que ellos piensan, de lo que ellos desean, eh, tienen que empezar a construir sus propios deseos, su propia identidad, a pesar de que a los padres no les guste o les cueste aceptarlo, y en muchos casos eso cuesta asumir una identidad dentro de una familia, sobre todo cuando en la familia hay personalidades muy fuertes que tienen los padres. Eh, bueno, digamos, yo hoy soy psicólogo porque me animé a decirle a mi papá que odiaba, porque falleció en mayo, odiaba a los psicólogos que quería estudiar psicología. Pero lo que me costó, digamos, porque yo no lo quería defraudar. Él soñaba para mí una carrera como piloto de avión, que era su profesión frustrada. Y yo casi que no me animo, casi que no me animo a decirle lo que yo sentía, porque también estaba muy confundido. Eh, como no quería defraudar a mi papá, trataba de convencerme que lo mío era ser piloto de avión. Pero fíjense las vueltas de la vida. Me anoté en la carrera aeronáutica y a esa escuela iba otra gente a estudiar otras cosas.
Entonces un día paso en un pasillo, en un aula, que la gente que estudiaba, no me acuerdo qué carrera estudiaba, tenía una clase de psicología. Y yo me agarré un impulso así, y en vez de ir a la clase de matemática que me tocaba a mí de mi carrera, en el cursillo de ingreso estoy hablando, me metí en la de psicología. A ver de qué se trataba, qué es lo que hablaban, porque recordaba que en la escuela secundaria me había gustado mucho esa materia, que la tuve solamente un año. ¿Y qué? Me quedé enamorado cuando fui a esa clase. Y de ahí me vine con la idea de hablar con mi papá, pero me llevó 2 o 3 semanas hasta que un día le dije, pero lo bueno, digamos, de mi papá es que a pesar de que le costó y a pesar que fue una patada en el hígado para él, pudo finalmente comprender, este, digamos, no sé si comprender, tolerar mínimamente que yo me iba a dedicar a algo que para él es sacarle plata a la gente. Charlarla, digamos, hablarle y cobrarle. Eh, Ese era su pensamiento, pero, digamos, digamos, la posibilidad estuvo porque él realmente lo toleró, porque él podría haberme dicho, como este otro padre de mi paciente, no, o si querés hacer eso, hacelo por tu cuenta, pero olvídate de mi apoyo, y ahí se me hubiera complicado la cosa. Por eso es importante, digamos, la actitud que tengan los padres para el futuro de una persona y para la identidad de la persona. Bueno, gente, vamos terminando por hoy. La clase que viene arrancamos adolescencia. Yo les voy a, no la, yo la tengo que preparar todavía, pero les voy a mandar otra actividad sobre adolescencia no sé si la semana que viene, probablemente, para que la vayan haciendo, para entregar seguramente fin de septiembre o primeros días de octubre. ¿Estamos? Bueno, Bueno, profe. Bueno, Bueno, nos vemos y me quedo con Leila, si está por acá, sí está acá. Buen fin de... Nos vemos. Chao, chao. chao. Dejo de grabar.